capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio que tú nos das en este día de llevar esta palabra a todas las naciones. Gracias por miles y miles de personas que pueden escucharme en este instante. Gracias por los miembros de la Iglesia Betel que están en este momento en sus casas, escuchando a través del canal de la bendición y otros a través de su computadora, su tablet, su teléfono celular. Gracias. Yo te ruego que esta palabra pueda llevar aliento, pueda llevar ánimo, pueda llevar consuelo y pueda llevar esperanza. Me pongo en tus manos para que seas tú usándome y hablando a cada vida. Por favor, bendíceme a mí también con esta palabra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es mi pensamiento, mi tema para compartir con ustedes en este día. Cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo de hoy en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, es bueno que ahora que hay una prueba a nivel mundial, es necesario que nosotros comprendamos lo que la Biblia habla sobre la actitud que debemos de tener en medio de las pruebas. En las pruebas demostramos nuestra lealtad a Dios, demostramos nuestro amor a Dios y demostramos nuestra satisfacción que tenemos en Él. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacer en las diversas pruebas? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo al encontrarme en las pruebas de la vida? Hay ejemplos en la palabra de Dios de personas que vivieron en el pasado y que enfrentaron grandes pruebas y que tuvieron una buena actitud en esas pruebas que les tocó vivir. Quiero que usted conmigo en este día aprendamos juntos sobre qué hacer en las diversas pruebas que nos permite Dios vivir en esta tierra. En primer lugar, quiero decirle a usted, y quiero hablar también a mi propia vida, que lo primero que hay que hacer cuando está uno pasando pruebas es confesarle a Dios todo pecado. Lo primero que hay que hacer en cualquier prueba de la vida, sea una prueba en el lado económico, sea una prueba en cuanto a la salud, sea una prueba en cuanto a una persecución, sea una prueba como esta pandemia a nivel mundial que estamos pasando hoy. ¿Qué hacer? Confesarle a Dios todo pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir que uno por todo, por cualquier forma, tiene que decirle a Dios en la prueba: Señor, hago un autoexamen en mi vida, te confieso a ti todo pecado, Señor, para poder estar tranquilo en esta prueba que estoy cruzando. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además de esta prueba mundial que ahora estamos nosotros experimentando, ¿habrá alguna otra prueba en su vida por la cual tenemos que reflexionar? ¿Por la cual tenemos que pedirle a Dios perdón? Si el caso es así, no tardemos, no hay que ocultar ningún pecado, no hay que ocultar nuestra indiferencia que hemos llevado en la vida anterior hacia las cosas de Dios, hacia los demás temas de la vida diaria. Cada prueba que nos permite Dios en la vida es para que uno pueda confesarle a Él todo pecado y que Él pueda perdonarle. Y la Biblia dice que Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia y se complace en perdonar. ¿Qué hacer frente a las pruebas? En las diferentes pruebas de la vida hay que clamar a Dios por su ayuda. No hay duda que en la prueba, después de confesarle, hay que clamar a Dios. Jeremías 33, versículo 3, lo dice muy claro: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere vernos clamándole a Él. En la prueba no debemos de clamarle a San Juan, a San Pedro, a San Pablo, a San Joaquín, a San Judas, a San Romero, a San Rubén, a San Marvin, San Arturo. No, de ninguna manera. Hay que clamar a Dios en la prueba. Y cuando le clamamos a Él, obtenemos respuesta. Gloria a su santo nombre. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Controlar nuestras acciones o nuestras emociones. En la prueba uno tiene que controlar sus emociones, porque puede blasfemar contra Dios al no tener control en ese momento que está pasando, y peligroso blasfemar contra Dios. En segundo lugar, ¿qué hacer en las diversas pruebas que nos permite la vida? Unirnos en oración con otros hermanos. Qué importante es buscar a Dios en oración, y no solamente uno, sino que hay que buscar a otras personas de la misma fe que crean igual, para que nos ayude a orar en medio de la prueba. El capítulo 2 del libro de Daniel, la Biblia dice que el rey tuvo un sueño, pero este sueño se le olvidó. Llamó a todos los consejeros, a los sabios que tenían el palacio, y nadie podía darle la interpretación porque se le había olvidado el sueño. Los consejeros le decían al rey: danos el sueño que tú vistes y te vamos a dar la interpretación. El rey decía: se me olvidó y punto. Si no me dicen el sueño y la interpretación, si no me dicen, ¿para qué tengo sabios? Todos morirán. Es entonces cuando llegó a oídos de Daniel, que estaba entre los consejeros del rey, entre los sabios. ¿Y qué hizo Daniel cuando se dio cuenta del problema?
y que todos los sabios estaban amenazados por el rey. Dijo él: denme lugar de unos días. Y le contó a sus hermanos, a Misael, a Ananías, y le dijo: ayúdenme a orar. Mire qué precioso, una prueba de muerte. Ayúdenme a orar, porque el rey ha tenido un sueño, quiere que se lo interpretemos, pero se le olvidó. Y se fueron a orar Daniel con sus compañeros. Y el capítulo 2, versículos 17, 18 y 19, dice la Biblia que estando orando, unidos con sus hermanos, Dios le mostró a Daniel el sueño y la interpretación. Y Daniel dijo: levantémonos, gracias a Dios ya tengo el sueño y ya tengo también la interpretación. Queridos hermanos en Cristo que me escuchan en todas partes del mundo, cuando tenemos una prueba, no hay que pasarla solos, no hay que aislarnos, no tengamos temor de contarle a alguien. Hay que pedirle que nos ayude para orar y resolver este problema. Este mismo día hay un clamor a nivel mundial que la radio Verdad, Voz del Pentecostés, nuestra radio de Asamblea de Dios, está haciendo como piloto, transmitiendo para todo el mundo, todo el día en clamor, clamando a Dios, porque es la única manera para que podamos salir bien. Bien, Daniel salió bien. Dios le dio el sueño y la interpretación, y él le dijo al rey lo que había soñado, le dio la interpretación, y el rey dijo: qué bien. Contigo está el Espíritu de los dioses santos. Claro, el Dios Todopoderoso le había revelado. Yo recuerdo a una hermana de la iglesia Betel, hace más de 10 años, la hermana Noa Basti Orellana de Arriaza. Cuando le dijo el médico: usted tiene cáncer, en lugar de quedarse quieta sin que nadie lo supiera, comenzó a contarle a todo mundo y a decirle: oren por mí porque tengo cáncer. Y nos unimos a orar en todas partes. Ella pedía oración y el Señor hizo el milagro. Queridas amistades que me escuchan en todas partes del mundo, hermanas, hermanos, ¿cuál es su prueba que usted está cruzando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dificultad tiene? ¿En lo económico, en su salud, o ya no aguanta estar ahí en casa encerrado, está deprimido, qué sé yo? Oremos al Señor. Ahora mismo escriba ahí en las redes sociales: déjeme una petición y yo voy a estar orando por usted. Ponga ahí: Pastor Membreño, yo quiero que ore por mí porque estoy deprimida, deprimido, estoy a punto de estallar, ya no aguanto. Con el mayor gusto yo voy a orar por usted. Vamos a orar y Dios va a glorificarse y hacer la obra. Hay que unirse en oración en las pruebas que tenemos en la vida. Mateo capítulo 18, 19 y 20. Dice la palabra: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy tenemos la gran oportunidad que se cumpla esta palabra. Todos los días, ahora que estamos en casa, podemos ver el cumplimiento de esta palabra. Todas las noches ahí estamos orando en casa y sentimos la presencia del Señor. El Señor cumple su palabra. Él está allí para contestar nuestras oraciones. Aprovechemos este momento, hermanos. Aprovechemos en esta prueba a nivel mundial de unirnos en oración con todos. Yo tengo una lista muy grande de nombres, de peticiones, de hermanos de todas partes que nos dicen a través de las redes sociales: Pastor Membreño, ore por mí, ore por mi familia, me da los nombres. Y ahí estamos clamando, y esto es lo que debemos hacer. En las pruebas tenemos que utilizar bien nuestro tiempo para meditar en Dios.
¿Qué hacer en medio de las pruebas? Hay que utilizar bien nuestro tiempo para meditar en los milagros que a través de las edades ha hecho nuestro Dios Todopoderoso. Mi Dios, ese Dios suyo verdadero, tiene historia. Él ha hecho grandes cosas a través de las edades. Y solo tenemos que creerle a Él. Utilicemos el tiempo que tenemos hoy en casa. 24 horas nos ha dado Dios para estar en casa. Claro, hay que hacer algunos trabajos en el hogar, hay que tener un momento de reposo, hay que dormir por la noche y luego pues meditar y leer la palabra y meditar en el Señor. De esta manera ocupamos bien el tiempo. En tercer lugar, ¿qué hacer en las diversas pruebas en la vida? Alabar a Dios de todo corazón. Gloria a Dios. Hay que alabar a Dios, pero de todo corazón. Como lo dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso dice el versículo 1 del Salmo 100. Que debemos de cantarle a Dios toda la tierra. Hay que alabar a Dios con alegría en medio de la prueba. Es lo que tenemos que hacer. El capítulo que leímos al inicio, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice él que hay que tener otra actitud, que hay que estar triste, que hay que estar callado. No, él dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En medio de las pruebas nosotros tenemos que alabar siempre al Señor, porque eso es lo que Él manda en su santa palabra. Hechos 16, dice la Biblia que Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel. Además de ser puestos en la cárcel, la Biblia da una explicación mayor. En el calabozo de más adentro. Los que hemos visitado alguna cárcel, algún de esos centros donde están recluidos las personas, allí en el recinto o en las celdas hay otras celdas más pequeñas de mayor castigo. Y Pablo con su compañero fueron puestos como mayor castigo en ese calabozo. Me imagino que solo podían estar de pie, con los pies puestos en el cepo, en una forma de castigo. Y a medianoche, Pablo le dice a Silas, tenemos tiempo, no podemos aquí dormir, ¿por qué no alabamos a Dios? Formemos un dúo. Y allí en la cárcel, Pablo y Silas comienzan a alabar a Dios de todo corazón. Y fue tan precioso ese canto que ellos elevaron para Dios, que la Biblia dice que a causa de estar ellos alabando al Señor, la gloria de Dios descendió. Descendió la gloria de Dios y ¿sabe qué pasó? Las cadenas de las manos, las cadenas que tenían en sus manos, se cayeron, quedaron libres. Y qué tremendo lo que estaba pasando, y ellos alabando a Dios, pero sorprendidos. Y luego, además de eso, las puertas de la cárcel también se abren por sí solas. Y el carcelero, viendo lo que estaba sucediendo, él tuvo temor y dijo, todos los reos se van a ir y me van a matar a mí porque no he podido controlar. Él estaba asustado y dijo, señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esa misma noche el carcelero también creyó en Cristo y fue salvado. Pero ¿cuál fue el resultado? Porque en medio de la prueba, Pablo y Silas no se quejaron, sino que alabaron y glorificaron el nombre del Señor. ¡Aleluya! Queridos hermanos que están en las casas, es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de bendecir al Señor. Yo decía este día en mi programa breve de un momento con el pastor, hacía un reto, yo quiero repetirlo hoy a mis hermanos que tienen el don para cantarle a Dios. En la iglesia Betel tenemos varios ministerios de alabanza, que ahora ellos están en casa. Primero Dios, que me estén escuchando en este momento. Los que me están escuchando allí, por favor, hoy es el momento para comenzar a escribir experiencias que está viviendo en esta cuarentena en casa y luego preparar música, pedirle a Dios que le dé la música y cuando termine, ¿verdad?, esta cuarentena, vengamos todos a la iglesia con bendiciones. Ustedes vengan, los de alabanza, vengan con nuevos cantos. Pastor Rubén, pastor hermano Eber y los demás ministerios de alabanza, el hermano Josué y otros hermanos que le cantan a Dios, pídanle a Dios que les dé nuevos cantos y traerlos para alabar a Dios y que sucedan grandes milagros. Como predicador del Evangelio por más de 50 años, yo estoy viviendo una experiencia tan preciosa, tan maravillosa en casa. No hay, no estoy deprimido. Yo estoy feliz desde que amanece, oro al Señor, doblo mis rodillas y luego digo a estudiar la palabra, a escuchar mensajes de predicadores y luego comienzo a leer la Biblia y hermano, brotan los temas. Y ya tengo muchos bosquejos preparados que el Señor me ha dado, porque es una experiencia preciosa lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no debemos de estar quietos, sino ¿qué hacer en medio de las pruebas? Alabar a Dios de todo corazón. Pablo dijo desde esa cárcel, escribiéndole a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay que alegrarse, hay que alabar a Dios, porque cuando alabamos a Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. ¿Y qué sucede? El Señor se mueve. Aleluya. Él acepta esa alabanza y comienza a manifestarse en una forma real y preciosa que uno se queda sorprendido. El Señor a mí me ha dado muchos cantos en momentos difíciles, caminando solo por los caminos, las veredas de Meanguera en Morazán, Cantón El Cerro Pando, Cantón Soledad, Aguacamaya, todos esos lugares, le estoy hablando de hace más de 40 años, cuando yo solito caminando, lugares muy difíciles, donde no era bien conocido el Evangelio y las personas andaban ahí el machete, ¿verdad?, la pistola y solo listos a hacer daño. Entonces yo comencé a cantar solito en esos caminos, en esas veredas y a decir: si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, no temeré. Si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Mire qué precioso.
en medio allí del problema, yo me puse a alabar a Dios como un testimonio de que el Señor quiere cantos originales que nazcan de nuestro corazón en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades. Gloria a Dios. Estoy seguro que a todos los pastores en el mundo entero, Dios está dándoles muchos bosquejos, muchos mensajes que están recibiendo igual que yo, para predicarlos, para compartirlos de esta experiencia que estamos viviendo en casa. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Aprender lo bueno de ellas. Las pruebas en la vida no solo traen aflicciones, dificultades, hay cosas buenas, claro que sí. ¿Y cuál es eso que podemos decir que es bueno? Hermano, no hay duda que todos los pastores decimos lo mismo, todos decimos lo mismo. Qué alegría ahora estar en casa con la esposa, con los hijos, y donde hay nietos, y donde está también la abuela, donde está la suegra, el suegro, el tío, el primo, qué sé yo. Qué bonito, qué comunión tan preciosa. Es decir, que no solamente hay cosas negativas, sino también hay cosas positivas. Hay que aprender lo bueno de cada prueba. En cuarto lugar, ¿qué hacer frente a las diversas pruebas que nos da la vida? No renegar. Quedémonos callados, no renegar, no murmurar, no criticar, no dudar, no desmayar. ¿Se da cuenta? Todo lo que nosotros debemos de hacer en medio de las pruebas. Dice 1 Corintios 10:10 que el pueblo de Israel se apartó de Dios cuando venía saliendo de Egipto. Murmuraron, criticaron, blasfemaron contra Dios y decían: allá teníamos cebollas, ajos, pepinos. Mire por qué se lamentaban. Y aquí decía: en este desierto, pan en la mañana, pan al mediodía, pan en la tarde, solo maná y maná, aburridos de ese maná. Un maná que venía del cielo, hermano. Estaban murmurando, quejándose, y hasta le dijeron a Moisés como una amenaza: queremos un menú nuevo, queremos carne. ¿De dónde el pastor Moisés les iba a dar carne a ellos? Pero Dios todo lo puede. Y a pesar de que esto no era correcto, el Señor le dijo a Moisés: dile a ese pueblo que quiere un cambio de menú, que se lo voy a dar, y que les voy a mandar carne, y que ni han terminado de comer cuando tendrán más. Y cayeron codornices enviadas del cielo, y el pueblo salía y recogía codornices. Ni habían terminado de comerlas cuando estaba otro poco. Oh, hermanos, el Señor es maravilloso. No debemos de renegar, no debemos de murmurar contra Él, porque el Señor es precioso. Él siempre nos bendice, Él siempre toca corazones para bendecirnos, para llevarnos una bendición. Yo estoy más que seguro que muchísimos hermanos de la iglesia Betel, y se lo digo anticipadamente, hermanos de iglesia Betel, muchas gracias por las intenciones, por los deseos que usted ha tenido de llevar a las familias pastorales una canasta, de llevarles esto, de llevarles lo otro, pero usted dice: no puede ser que contamine a los pastores, a su familia, mejor me quedo en casa. Y como la orden es quedarse en casa, ¿verdad?, no salir, estar en casa, esa es la orden. Pero en nuestros corazones siempre está ese deseo de hacerlo, porque Dios nos toca para bendecir a otros. Oh, gloria a su nombre. Hermanos en todas partes del mundo que me escuchan, ¿qué hacer en estas pruebas?
no renegar, no murmurar, no criticar, no dudar y no desmayar. Hoy más que nunca nosotros tenemos que estar firmes, más que nunca. Nuestra fe tiene que estar más fortalecida. ¿Por qué? Porque cada día vemos la mano de Dios manifestada. Cada día vemos cómo Dios nos permite estar viviendo. Escuchamos las noticias, muerte aquí, muerte allá y muerte acá y por todos lados. Y que, bueno, lo que dicen las noticias es para que una persona que no tenga fe en Dios se desmaye. Pero nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que vela por nosotros. Somos el pueblo de Dios. Ahí en su casa, denle un grito de alabanza a Dios. Ahí donde usted me escucha, levante sus manos y diga: Señor, te alabo, te bendigo, porque tú estás conmigo. No estoy solo, estoy contigo y ahí soy feliz. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? En quinto lugar, dar gracias a Dios por todo. Eso es lo que la Biblia recomienda. Darle gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Escuchando a varios predicadores, uno de ellos en Estados Unidos, en California, dice él: yo no sé qué hacer, si puedo orar a Dios que quite esta pandemia o decirle que la deje. Y vea por qué. Y él dice: porque esta enfermedad mundial nos ha permitido reconocer que Dios es soberano y que todos somos iguales. Y esto ha hecho que todos reconozcamos que solo hay un refugio seguro. Solo hay un refugio seguro. Gracias a Dios por todas las recomendaciones que nuestras autoridades, ¿verdad?, de salud dan. Pero ninguna recomendación podrá ayudar si estamos fuera del abrigo de la mano de Dios. El mejor refugio, hermano, es estar en Dios. El mejor refugio es Dios, es Jehová de los ejércitos. Permanezcamos en Dios, porque allí vamos a permanecer completamente seguros. Por supuesto que hay que obedecer todas las recomendaciones, pero la mejor recomendación es la de la Biblia, es que estemos en el hueco de la mano de Dios. Allí estamos nosotros completamente seguros. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hacer en medio de las diversas pruebas? Además de dar gracias a Dios, descansar en sus promesas. Hay que descansar en las promesas de Dios. La Biblia no ha sido escrita solamente para tiempos de bonanza, para tiempos de tranquilidad. La Biblia ha sido escrita y hay versículos que nos hablan de aflicciones y de todo lo que puede pasar. Pero dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. ¿Qué hacer entonces? En medio de las pruebas, desechar todo pensamiento negativo. Hay que desechar todo pensamiento negativo que venga a nuestra mente. Armémonos de pensamientos positivos, y esos pensamientos positivos están en la Biblia. Les regalo uno, Filipenses 4:13. Háblelo, dígalo, al amanecer, al anochecer, a toda hora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le doy otro versículo de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Son promesas. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Dar nuestras ofrendas
y nuestros diezmos al Señor. A Dios siempre tenemos que darle en todo tiempo. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Que de lo poco que recibamos, porque no se está trabajando, hay que apartar lo que le pertenece al Señor. En medio de estas pruebas, de estas dificultades, apartemos la ofrenda para nuestros misioneros. Hay que apartar esa ofrenda para ellos que están al otro lado del mar y que están sufriendo, porque esto es a nivel mundial. Entonces no podemos dejar a nuestros misioneros. Tenemos que apartar la ofrenda para ellos. Tenemos que apartar nuestros diezmos para sostener las familias pastorales. Y en último lugar, ¿qué hacer en las diversas pruebas de la vida? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, versículo extraordinario, digno de practicarlo cada día. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros hemos aprendido en la Biblia que para todo hay que orar. Al levantarnos hay que orar y darle gracias a Dios por haber amanecido bien. Viene la hora del desayuno, hay que darle gracias a Dios por ese desayuno. Viene la hora del almuerzo, Señor, gracias por este almuerzo. Viene la hora de la cena, Señor, gracias por esta cena. Y viene la hora de ir a descansar, a dormir, doblar rodillas y decirle, Señor, gracias por haberme guardado durante todo el día y ahora voy a descansar. Orar sin cesar. Nuestra vida tiene que ser así: orar, orar y orar para toda situación. Y luego, ¿qué hacer en medio de estas pruebas? No solo orar, obedecer a Dios y a nuestros líderes. Obedecer a Dios y a nuestros líderes. La Biblia dice que la obediencia vale más que cualquier sacrificio. El ayuno puede ser un sacrificio, dejar de comer. Hacer vigilias puede ser un sacrificio porque dejamos de dormir. Pero la obediencia vale más que todo eso. La obediencia tiene un gran valor y por eso la Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida. Ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida. Yo quiero decirles a todos mis hermanos de Iglesia Betel que la riqueza de la iglesia son todos ustedes. Son los niños, son los jóvenes, son los adultos, son los ancianos. Todos nosotros somos ese tesoro que tiene la iglesia. Ofrezcámosle a Dios nuestra vida. Señor, tuya es mi vida, desde hoy y para siempre la pongo en tus manos. Termino con esta breve conclusión. En las pruebas se debe tener fe, se debe tener paciencia y se debe tener perseverancia. No se olvide, fe, paciencia y perseverancia. Hermanos míos, gozaos y alegraos en medio de las pruebas. Eso es lo que Dios recomienda hoy en su palabra. Voy a pedirles ahí en sus casas, si no es molestia, que vengan de pie conmigo. Ahí en sus casas donde ustedes están sentaditos, por favor, levántese y vamos a orar.
los que me escuchan a través de la radio, en cualquier lugar donde escucha este mensaje, haga lo mismo. Póngase de pie ahí en su casa y ore conmigo y dígale: Señor, me has enseñado mucho hoy en esta palabra y en esta prueba mundial que estamos pasando. Tú me has dicho hoy por tu palabra lo que tengo que hacer. Dios nos ha hablado hoy lo que tenemos que hacer: confesarle nuestro pecado a Él, clamarle a Él, controlar nuestras emociones, unirnos en oración con otros hermanos, utilizar bien nuestro tiempo, alabar a Dios de todo corazón, aprender lo bueno de cada prueba, no renegar, no criticar, no murmurar, no desmayar, dar gracias en todo, descansar en las promesas de Dios, desechar todo pensamiento negativo, dar siempre nuestras ofrendas al Señor, orar sin cesar y ofrecerle a Dios lo mejor. Ore conmigo. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Yo la recibo esta palabra, Señor. Gracias por indicarme en lo que yo tengo que hacer en medio de estas pruebas. Gracias por indicarle a toda la iglesia, a cada persona en todas las naciones, lo que tienen que hacer en medio de esta pandemia. Pongo en tus manos a cada persona, Señor. Los que están tristes porque sus familiares han partido, dales consuelo, dales fuerza, dales ánimo. Coloca tu mano, oh Dios, sobre sus vidas. Te ruego, Padre, que pongas tu mano poderosa. Glorifícate en aquellos que están postrados, que están enfermos de este virus. Obra milagros, glorifícate, oh Dios, y pon tu mano. Toma, oh Dios, nuestras autoridades. Clamamos, oh Padre, por el presidente de la República, todos sus ministros. Pon tu mano, Señor. Hoy más que nunca ponemos en tu mano al poder ejecutivo, legislativo, judicial, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, Señor, Ministerio de Salud. Todo, Padre, todo lo ponemos en tu mano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por hablar hoy a nuestras vidas. Ponemos en tu mano cada nación. Encárgate de obrar. Allí, Señor, en Estados Unidos, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Virginia, en Maryland, en Washington, en Arkansas, en Los Ángeles, San Francisco, en Texas, en Atlanta, Señor, en toda esta gran nación, en México, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Guatemala. Padre, pon tu mano en todas partes, en el nombre, precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le agradezco su reverencia, su atención a esta palabra. Pero yo quiero hacer una oración breve con usted que hoy va a entregar su vida a Cristo, que hoy va a reconciliarse con Dios porque ha murmurado, ha criticado, ha blasfemado, se ha quejado, se ha portado mal. Dios le ama, Él tiene misericordia y quiere perdonarle. Haga esta breve oración. Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Perdóname. Escribe mi nombre en tu santo libro y dame tu poder para serte fiel. Gracias por recibirme hoy como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuéntenos, díganos: yo acepté a Cristo, yo me reconcilié con el Señor. Busque una iglesia para congregarse o llámenos a los teléfonos que aparecen allí en pantalla. Que el Señor lo bendiga hoy y siempre.